Acabo de comprar 5 cuentas de Blox Fruits por solo $1. Los vendedores prometen cuentas al nivel máximo con ítems casi imposibles de conseguir. Pero sinceramente, estas páginas no suelen ser muy confiables, así que lo más probable es que acabe siendo estafado. Esta es la primera oferta. Nivel máximo, 37 millones, Shark V4, God Human y 3 frutas míticas. Todo esto por únicamente 22 centavos. Puedo ver que la cuenta es nivel 2800 y tiene 37 millones de dinero. También tiene algunas espadas y armas míticas. Parece que hay bastantes frutas y unos cuantos accesorios. Acabo de comprar la cuenta, así que solo queda comprobar si todo esto es legítimo. Ya estoy dentro de la cuenta. Sinceramente esto no tiene muy buena pinta. Y no me lo puedo creer, una cuenta nivel máximo. O prácticamente, solo la quedan como 2700 niveles. Primera estafa del vídeo. Estoy en el primer mar y es una cuenta de muy bajo nivel, así que dudo mucho de que contenga algo bueno. Pero igualmente la voy a revisar. De primeras puedo ver que es una cuenta nivel 119, con 52.000 de dinero. Y obviamente con 0 fragmentos, ya que con este nivel todavía no se pueden conseguir. Nada que ver con lo que ponía en la oferta. The Bounty tiene 34.000, no está mal para el nivel que tiene. De estilo de combate puedo ver que tiene el predeterminado, o sea que todavía no ha desbloqueado ninguno, y lo tiene a maestría 59, por lo menos es algo. Pensaba que no iba a tener ninguna fruta, pero tiene la Spring a maestría 18, bastante bajo. De armas puedo ver que tiene 2 equipadas. La primera es el Iron Mace a maestría 48 y la segunda es el Flintlock a maestría 16. Ambas a maestría bastante bajas, pero obviamente no se puede pedir mucho por el nivel de esta cuenta. No me queda mucho más por revisar. Creo que es momento de revisar el inventario. Espero que tenga algo bueno, aunque sinceramente lo dudo mucho. Y como era de esperar, son todo armas bastante básicas y además a muy baja maestría. Espero que por lo menos tenga frutas buenas. Otra decepción más. Pero bueno, por lo menos tiene 3 frutas. De accesorios no tiene literalmente nada. Y de ítems prácticamente igual. De habilidades tiene alguna cosa, pero sinceramente nada interesante. Después de haber revisado el inventario por completo, puedo decir que no tiene nada que ver con lo que había visto en la oferta. Una estafa en toda regla. Ya solo me queda por revisar los Game Passes y las frutas permanentes. Sinceramente dudo mucho de que tenga algún Game Pass o alguna fruta permanente, pero lo tengo que comprobar igualmente. No tiene el x2 de drops, tampoco tiene los barcos rápidos, mucho menos el x2 de dinero. El x2 de maestría tampoco lo tiene. La Dark Blade obviamente no. Y el notificador de frutas mucho menos. Sinceramente era de esperar. Ahora es el turno de revisar las frutas permanentes. De momento no veo ninguna de las comunes, mucho menos de las raras o de las legendarias. Y ya de las míticas obviamente ni hablamos. No tiene absolutamente ninguna. Me han estafado completamente. Esta cuenta no tenía nada que ver con lo que ponía en la oferta. Aunque obviamente el precio era ridículo. Quizás era por eso. Antes de salirme de esta cuenta quiero ir a tirar de fruta, a ver si por lo menos tengo un poco de suerte. Voy a comprar rápidamente un barco. Voy a ir hacia la isla de la jungla para tirar de fruta. Espero tener un poco de suerte. Me gustaría por lo menos conseguir una fruta legendaria para compensar un poco el dinero que me he gastado. Aunque no ha sido relativamente mucho. Espero tener suerte. ¡No me lo puedo creer! La fruta Blade. Creo que tengo demasiada mala suerte. Ahora sí me voy a salir de esta cuenta. Ya no queda nada más por revisar. Esta es la segunda oferta. Nivel máximo, 5 millones. Cyborg V4, God Human y una fruta mítica. Todo esto por 20 centavos. Puedo ver que la cuenta es nivel 2800, con 5 millones de dinero. Tiene algunas armas legendarias y bastantes accesorios. También puedo ver que tiene una gran variedad de frutas. Acabo de comprar la cuenta, espero que esta vez no me estafen. Ya estoy dentro de la cuenta. De momento no me da muy buena sensación. Ahí está, otra cuenta nivel máximo. O eso me gustaría decir. Segunda estafa del vídeo. Por lo menos estoy en el segundo mar y es una cuenta de nivel intermedio. Así que seguramente sea ligeramente mejor que la anterior cuenta. La cuenta es nivel 1060, con 650.000 de dinero. Esta vez sí que puedo comprobar los fragmentos que tiene, ya que tiene nivel suficiente para tenerlos desbloqueados. Y tiene la gran cantidad de 0. No me lo puedo creer, qué mala suerte. The Bounty tiene 426.000, lo cual está bastante bien para el nivel que tiene la cuenta. De estilo de combate puedo ver que tiene el Water Kung Fu a maestría 227, lo cual está bastante bien. De fruta puedo ver que tiene equipada la Light a maestría 1. Vaya por Dios, pensaba que por lo menos iba a tener algo más de maestría. No tiene ninguna arma equipada, así que creo que es momento de revisar el inventario para poder verlas. Sinceramente no espero demasiado. Y esto era lo que me esperaba. Tiene únicamente un arma. De momento
momento esta cuenta tiene prácticamente todo lo contrario a lo que ponía en la oferta. De frutas tiene únicamente dos, la Sound y la Light. Vaya tremenda decepción. Tremenda estafada me acaban de pegar. Supongo que no puedo pedir mucho por la cantidad de dinero que he pagado por esta cuenta. De accesorios no tiene prácticamente nada, únicamente uno. Sinceramente no me esperaba mucho más. De ítems tiene unos cuantos, aunque son bastante comunes. De habilidades no tiene prácticamente nada. Después de haber revisado el inventario por completo, puedo decir con certeza que estoy bastante decepcionado. Solo queda por revisar los Game Passes y las frutas permanentes. Espero tener algo de suerte con esto, aunque sinceramente lo dudo mucho. Voy a empezar por los Game Passes. El por 2 de drops no lo tiene. Los barcos rápidos obviamente tampoco los tiene. El por 2 de dinero mucho menos. El por 2 de maestría tampoco. La Dark Blade ni de lejos. Y por último el notificador de frutas tampoco lo tiene. Creo que era bastante obvio que esta cuenta no iba a tener ninguno. Por último voy a revisar las frutas permanentes. De momento no estoy viendo ninguna, así que esto tiene bastante mala pinta. De las legendarias no tiene ninguna. Y mucho menos de las míticas. No tiene ninguna fruta permanente. Tremenda decepción. Antes de salirme de esta cuenta, por lo menos quiero tirar de fruta. A ver si por lo menos tengo algo de suerte y consigo alguna decente. Creo que tengo dinero suficiente, así que voy a probar suerte. Espero por favor que me toque algo bueno, por lo menos una fruta legendaria. No me lo puedo creer. Una fruta spin, ¿me lo estás diciendo en serio? Creo que tengo la peor suerte del mundo. Me voy a salir de esta cuenta ya que no tengo nada más que revisar. Esta es la tercera oferta. Nivel máximo, 13 millones, Shark V4 y dragón permanente. Todo ello por solo 19 centavos. Puedo ver que la cuenta es nivel 2800 y tiene 12 millones de dinero. Tiene algunas armas legendarias. También tiene alguna que otra fruta y bastantes accesorios. Por último tiene la dragón permanente. Acabo de comprar la cuenta, solo queda comprobar si todo esto es cierto o no. Ya estoy dentro de la cuenta. Honestamente estoy bastante confundido. Por una parte estoy bastante contento ya que puedo ver que estoy en el tercer mar, pero por otra estoy algo desconcertado ya que la cuenta está en ruso. Bueno, dentro de lo que cabe no está tan mal. Puedo ver que la cuenta no es nivel máximo, creo que era de esperar. Pero eso sí, es nivel 1039, lo cual no está relativamente mal, es un nivel bastante alto. De dinero puedo ver que tiene algo más de 1 millón. Y de fragmentos tiene 8500, lo cual está bastante bien. De momento puedo decir que me han estafado, ya que no cuadra mucho lo que estoy viendo respecto a la oferta. De Bounty tiene 2 millones y medio. No es la gran cosa, pero por lo menos tiene bastante más que las cuentas anteriores. De estilo de combate tengo... Mejor creo que voy a cambiar el idioma. Ahora mejor. De estilo de combate tengo el Sharkman Karate, a maestría 284, bastante alto. De frutas lamentablemente tiene la bomba, maestría 1. Y de armas solo tiene equipada una espada, la cual es la Shizu, a maestría 1. No sé por qué la tiene equipada si literalmente no la ha utilizado. Es momento de revisar el inventario. No espero que tenga nada de lo que ponía en la oferta, así que voy sinceramente sin expectativas. Bueno, dentro de lo que cabe no está tan mal. De hecho estoy bastante sorprendido porque hay bastantes más armas de las que ponía en la oferta. Así que eso está bastante bien. Con las frutas pasa exactamente lo mismo. Y además hay bastante variedad. Hasta el momento creo que es la cuenta con más frutas. De accesorios creo que hay prácticamente los mismos. Y de ítems como siempre no hay la gran cosa. De habilidades deja mucho que desear, sobre todo para el nivel que tiene la cuenta, ya que no tiene prácticamente nada. No me queda mucho más por revisar, solo los Game Passes y las frutas permanentes. En la oferta ponía que esta cuenta debería de tener una dragón permanente, aunque sinceramente lo dudo mucho. Pero como siempre voy a revisarlo todo. Primero voy a empezar por los Game Passes. El por 2 de drops no lo tiene. Los barcos rápidos parece que tampoco. El por 2 de dinero tampoco lo tiene. El por 2 de maestría, ¿no? La Dark Blade ni de lejos y el notificador de frutas tampoco. Creo que era bastante obvio de que no iba a tener ninguno. Solo queda por revisar las frutas permanentes. De las comunes no tiene ninguna, de las legendarias parece que tampoco, y espero que por lo menos tenga alguna mítica, aunque sinceramente no tiene pinta. Solo me queda por revisar la dragón. Y no me lo puedo creer, sí que tiene la fruta de dragón permanente. Me hubiera gustado que hubiese sido así, pero lamentablemente no ha podido ser. Otra cuenta que es una completa estafa. No se parece literalmente en nada a la oferta. Supongo que mi destino es acabar siendo estafado. Ya que tengo algo de dinero, voy a tirar de fruta antes de salirme de esta cuenta. A ver si por lo menos puedo conseguir alguna fruta decente. Espero por favor tener algo de suerte y que por
por lo menos me toque alguna fruta legendaria. ¿Es en serio? Creo que más mala suerte no podía tener. Me dan ganas de meterme esta fruta por donde no brilla el sol. Sinceramente no podía esperar mucho por una cuenta de tan bajo precio. Me voy a salir ya de ella ya que me estoy cabreando cada vez más. Esta es la cuarta oferta. Nivel máximo, 20 millones, Ghoul V4 y Light permanente. Todo esto por 21 centavos. Puedo ver que la cuenta es nivel 2800 y tiene 20 millones de dinero. También tiene bastantes espadas y armas legendarias. Además tiene alguna que otra fruta y unos cuantos accesorios. Por último puedo ver que tiene la Light permanente. Acabo de comprar la cuenta. Espero que no me estafen de nuevo. Ya estoy dentro de la cuenta. Sinceramente esto no tiene muy buena pinta. Más que nada porque ya puedo ver que estoy en el primer mar. Y como era de esperar, otra cuenta nivel máximo. O prácticamente, solo la quedan 2799 niveles. ¿Cómo narices me venden una cuenta nivel 1? ¿Pero tan mala suerte tengo que tener? En fin, me estoy empezando a hartar y solo me queda una cuenta por comprobar. Honestamente no creo que haya nada dentro de esta cuenta, pero lo voy a comprobar igualmente. Quizás haya alguna sorpresa. De primeras puedo ver que es una cuenta nivel 1 con 100 de dinero. Los fragmentos no los puedo ver, obviamente, ya que no tiene nivel suficiente para haberlos desbloqueado. De hecho, es que esta cuenta no ha sido utilizada, ya que tiene literalmente 0 de experiencia. De Bounty tiene la friolera cantidad de 0. He sido completamente estafado. De estilo de combate puedo ver que tiene el predeterminado a maestría 1. Y sorprendentemente tiene una fruta equipada, la cual es la Ice a maestría 1. De armas no tiene literalmente ninguna, aunque es bastante normal. Creo que es momento de revisar el inventario, a ver si por lo menos hay alguna sorpresa, aunque lo dudo mucho. Y como era de esperar, no tiene absolutamente ninguna arma. Frutas tampoco tiene ninguna. De accesorios obviamente ni hablamos. Y de ítems obviamente tampoco. Por último, en las habilidades no tiene prácticamente nada, aunque sorprendentemente tiene la raza Shark. Voy a revisar la tienda, aunque me espero lo peor. A ver si por lo menos tiene algún Game Pass o alguna fruta permanente, que la verdad es que me alegraría mucho. Voy a ver primero los Game Passes. El por 2 de drops no lo tiene. Los barcos rápidos tampoco los tiene. El por 2 de dinero obviamente tampoco. Sinceramente creo que era de esperar. El por 2 de maestría no. La Darkblade mucho menos. Y el notificador de frutas tampoco lo tiene. Sinceramente estaba claro que iba a pasar esto. A ver si por lo menos tiene alguna fruta permanente. De las comunes no parece tener ninguna. De las legendarias tampoco. Y espérate que acabo de ver una cosa por aquí. No me lo puedo creer. Sorprendentemente tiene la Ice permanente. Por eso la tenía equipada. Ya me parecía raro a mí. Sinceramente estaría muy bien que por lo menos tuviera otra legendaria más permanente. Y de las míticas sí que no tiene ninguna. Creo que era bastante obvio también. Me gustaría tirar de fruta con esta cuenta, pero lo veo literalmente imposible, ya que no tiene dinero. Así que creo que voy a pasar a la siguiente y última cuenta del vídeo. Me han vuelto a estafar de nuevo por cuarta vez, pero bueno, es lo que hay, supongo. Me voy a salir de esta cuenta. Esta es la quinta y última oferta. Nivel máximo, 23 millones, Draco V4 y dragón permanente. Todo esto por tan solo 18 centavos. Puedo ver que es una cuenta nivel 2800 y tiene 23 millones de dinero. También tiene bastantes espadas, de las cuales tiene 2 míticas. Las armas que tiene también son bastante buenas. Y las frutas son una auténtica locura, ya que tiene bastantes míticas. De accesorios también tiene una gran cantidad. Y de frutas permanentes tiene la dragón. Acabo de comprar la cuenta, solo queda comprobar si todo esto es cierto o no. Ya estoy dentro de la cuenta. De momento esto tiene muy buena pinta, ya que puedo ver que la cuenta está en el tercer mar. Espero que no me estafen otra vez. ¡No me lo puedo creer! ¡Una cuenta nivel máximo! Por el momento estoy bastante contento. Es una cuenta nivel 2800 con 23 millones de dinero. Exactamente la misma cantidad que ponía en la oferta. De fragmentos puedo ver que tiene 7300, lo cual no está nada mal, aunque para el nivel que es son bastantes pocos. Pero obviamente no me voy a quejar por ello. De Bounty tiene 2,7 millones, lo cual es bastante alto para lo que ha costado esta cuenta. Si no me equivoco, es la cuenta con el Bounty más alto que he visto en este vídeo. Esto pinta bastante bien. De estilo de combate puedo ver que tiene el dragón talón a maestría 600. Tiene literalmente la maestría al máximo. De fruta puedo ver que tiene equipada la Buda a maestría 131, lo cual está bastante bien. De espadas puedo ver que tiene equipada las Kuse Dual Katana a maestría 600. Vaya auténtica barbaridad. Hacen falta un montón de horas farmeando para conseguir este nivel de maestría. De armas puedo ver que tiene la Skull
Guitar a maestría 303. Y por último puedo ver que tiene una habilidad de raza, en este caso de la Draco V3, la cual es el Primordial Rain. Es momento de revisar el inventario. Espero que haya exactamente lo mismo que ponía en la oferta. Vale, esto ya es otra cosa. Puedo ver que tiene dos espadas míticas. Una es la Cursed Dual Katana y la otra es la Hollow Side. Puedo ver también que tiene bastantes armas legendarias, las cuales son bastante buenas, como por ejemplo la Dragon Heart. Sinceramente la mayoría de espadas están a muy buena maestría. Creo que es momento de revisar las armas y esto no está nada mal. Para empezar tiene la Skull Guitar. Ya la había visto antes pero no me deja de sorprender. También puedo ver que tiene algunas armas legendarias que son bastante decentes y el resto son bastante fáciles de conseguir. Creo que es momento de revisar las frutas. Y madre mía, es exactamente igual a la imagen que había en la oferta. Esto es una auténtica locura. Tiene más frutas que todas las cuentas anteriores combinadas. Además tiene bastantes, voy a hacer recuento. Tiene una Venom, una Kitsune, una Gas, una Dragon West, dos Gravities, una T-Rex y una Dragon East. Sinceramente todo esto no vale 18 centavos, vale bastante más. Voy a ver el resto de frutas, pero tiene una auténtica barbaridad. Incluso tiene bastantes raras y comunes, por no decir que tiene prácticamente todas. ¡Madre mía! Me acabo de quedar de piedra. ¿Qué narices es esto? Tiene para canjear dos frutas permanentes, pero lo más importante es que una de ellas es la fruta de dragón permanente. Por último tiene varios pergaminos, 3 legendarios y uno raro. De accesorios hay una auténtica locura. No tiene demasiados míticos, pero por lo menos tiene uno, que es la Dark Oath. De legendarios y raros tiene bastante variedad. También tiene algunos anillos, pero no son nada del otro mundo. No parece haber mucho más. Voy a revisar los aspectos de las frutas. De la Yeti no tiene, de la Dragon West nada, de la Dragon East no parece tener ninguna, y de la Eagle menos aún. No tiene ninguna skin, pero sinceramente es lo de menos. De ítems tiene una gran cantidad, aunque no me llama nada la atención. De habilidades es otra cosa, hay bastante por aquí. Puedo ver que tiene todas las habilidades, cosa que ninguna de las anteriores cuentas tenían. Solo queda por revisar los Game Passes y las frutas permanentes. Honestamente tengo bastantes ganas. Primero voy a empezar por los Game Passes. El por 2 de Drops sí que lo tiene. Los barcos rápidos también los tiene. El por 2 de dinero también lo tiene. El por 2 de maestría también. La Dark Blade obviamente no la tiene porque si no la hubiera visto en el inventario. Solo queda el notificador de frutas y lamentablemente no lo tiene. Tiene 4 de 6 Game Passes, así que estoy bastante contento. Es turno de revisar las frutas permanentes. Esto pinta bastante bien. De primeras puedo ver varias frutas permanentes: la Rocket, la Spin y la Blade, aunque también estoy viendo que tiene la Spring. No son frutas permanentes muy caras, pero ya de por sí que las tenga es muy buena señal. De momento no veo ninguna más, aunque espera un momento. Acabo de ver que tiene la Buda. Esto viene muy bien para farmear. Espero que tenga alguna legendaria más, aunque sinceramente no parece. No quiero pedir ninguna mítica porque ya sería demasiado y esto no me lo puedo creer. También tiene la Dough. Ya sí que no puede tener ninguna más, ¿verdad? ¿Es en serio? También tiene la Gas. Esto no puede ser. De verdad que no puede ir a mejor. ¡Madre mía! Además tiene la Yeti. Sinceramente ya no sé qué más decir. Ya no puede tener muchas más frutas permanentes. Pero esto de aquí es una auténtica locura. Tiene la fruta de dragón permanente. Esto sinceramente ya es jugar a otro nivel, porque no tiene la dragón permanente una vez, sino que la tiene 2 veces, contando la que tiene por canjear en el inventario. Eso ya es una cantidad absurda de Robux. No me queda mucho más por revisar, pero antes de salirme de la cuenta voy a tirar de fruta, a ver si la suerte me sigue acompañando. Espero tener algo de suerte. No me lo puedo creer, otra fruta dragón. Esto es demasiado. No queda mucho más por revisar, así que te dejo en pantalla varios vídeos que sé que te van a interesar.